Saludos mis hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Aquí estamos en un estudio más sobre la palabra de Dios. En redes sociales me escribieron y me dijeron que hablar un poco sobre algunas técnicas de predicar la palabra de Dios. Y aquí vamos a hablar algunos consejos que nosotros podemos aprender para exponer de manera expositiva un verso de la Biblia o un estudio bíblico. Para comenzar, es bueno que nosotros sepamos, esto es como una prédica taller, que el Dios que habla es el Dios que actúa a través de su palabra. La verdadera predicación comienza con la siguiente confesión: predicamos porque Dios ha hablado. Predicar es una tarea que demanda mucho esfuerzo y que puede llegar a ser abrumadora. Dedicas horas y horas al estudio de las Escrituras para entender el significado del texto bíblico y pasas unas cuantas horas más orando y pensando en la mejor manera de comunicarlo de una forma eficaz. Una definición popular de locura es que consiste en hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Predicar la palabra de Dios fielmente durante años requiere tener un llamado del cielo o estar mal de la cabeza. Y con el paso del tiempo, el trabajo no se hace más fácil porque tienes más conciencia de lo que significa esta labor a la que Dios te llamó. No aprenderás a nadar si no te metes al agua. La etapa más difícil del ministerio de la predicación son los primeros 50 años. Y por supuesto yo no tengo 50 años todavía. Si a eso le agregas la hostilidad o indiferencia que muchos sienten hoy hacia la predicación y la presión que tienen muchos pastores, líderes y predicadores para que se adapten al espíritu de la época y busquen forma más novedosa de atraer a las personas a la iglesia, te darás cuenta de que mantenerte en tu posición haciendo lo que Dios quiere que haga exige poseer fuertes convicciones enraizadas en una correcta teología sobre la predicación. En un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? El secreto esencial no es dominar cierta técnica, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Las técnicas solo pueden convertirnos en oradores. Si queremos ser predicadores, necesitamos teología. Todo el tiempo surgen nuevas ideas sobre cómo atraer a las personas a la iglesia y mantenerlas allí. Tales ideas no se evalúan sobre la base de la verdad de Dios revelada en su palabra, sino en cuanto a si produce el resultado deseado. Eso es pragmatismo. El pragmatismo, como una de las razones por las que la predicación está siendo desechada o minimizada en favor de los medios novedosos, tales como el teatro, la danza, el humor, la variedad, la atracción histórica o la psicología popular y otras formas de entretenimiento. Los nuevos métodos supuestamente son más efectivos, es decir, atraen a un mayor público. Cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia, cualquier cosa que atraiga más gente es aceptada con los brazos abiertos. Si la herejía ha matado a sus miles, el pragmatismo ha matado a sus 10,000. La fuerza más poderosa del universo es la predicación. ¿Por qué insistir en seguir predicando la palabra y esforzarnos por hacerlo cada vez mejor si el mundo no parece estar interesado en escuchar? Podríamos responder: porque Dios nos ordena hacerlo. Esa es la respuesta correcta según Pablo les ordena a Timoteo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra en 2 Timoteo 4:2.
Pero podemos insistir en preguntar, ¿por qué Dios nos ordena que prediquemos su palabra? Una de las mejores respuestas que he leído es la frase que encabeza: ¿por qué la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo? Mira a tu alrededor. Todo aquello que no haya sido creado por manos humanas y verás una demostración de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Dios hizo todas las cosas que existen con el poder de su palabra. Él actúa hablando y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Así de simple. Él habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta minúsculas partículas. En la selva tropical del Amazonas viven unas 20 millones de especies de insectos. No de insectos individuales, sino de especies. Y toda esa variedad fue creada originalmente por la voz de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33:6. El gran capítulo de la fe, Hebreos 11, afirma que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. El apóstol Pedro añade que los cielos y la tierra, que fueron formados por la palabra de Dios, son preservados por esa misma palabra. Segunda de Pedro 3:6-7. De esta manera, amigo y hermano que me está viendo por estas redes sociales, Ministerio Toma la Cruz, la creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. Y no dejes de tomar en cuenta que el universo, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer cuando Dios habla. Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. Aunque Dios se revela a través de su creación, Salmo 19:1-6, Él no dejó a Adán y a Eva librados a su propio razonamiento para que trataran de interpretar lo creado, sino que decidió hablarle. Génesis 2:15-17. Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el huerto del Edén y debían responder con adoración y obediencia. Lamentablemente todos sabemos que ellos pecaron. No pasó mucho tiempo sin que otro intérprete de la realidad entrara en escena, y fue entonces cuando nuestros primeros padres tomaron la decisión de desobedecer la voz de Dios. En ese momento, Dios pudo haber tomado la decisión de guardar silencio y dejar al hombre rebelde perdido en su condenación, pero no lo hizo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva comenzaron o comieron de la fruta prohibida, Dios hizo oír su voz una vez más en el huerto, trayendo juicio sobre el pecado y prometiendo la bendición de su gracia. Génesis 3:9-17. Dios prometió a Adán y a Eva en Génesis 3:15 que le enviaría un redentor nacido de mujer, un ser humano que habría de herir, oigan eso, mortalmente la cabeza de aquel que lo había tentado a rebelarse contra él. Dios creó un pueblo y de nuevo vemos a Dios actuar a través de su palabra. Porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. La predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. Si fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada de qué hablar. O bien podríamos decir todo lo que nos viniera en gana. Pero una vez que Dios se adueña de nosotros, nos convence y nos convierte de que es Dios el que está hablando y actúa, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, pero solo para que su voz pueda ser escuchada en la exposición de su palabra. Aunque muchos ven la predicación como una tiranía que despersonaliza y deshumaniza a los oyentes, un hombre habla mientras todos escuchan, el sermón es en realidad un símbolo tan precioso o tan preciso como poderoso de nuestro estado espiritual y de la gracia de Dios. El hecho de que un hombre hable la palabra de Dios mientras otros escuchan es una representación de la bondadosa autorrevelación de Dios y de nuestra salvación como un regalo.
Siempre que Dios habla con amor a los seres humanos, es un acto de gracia. El acto de predicar es un símbolo poderoso de esa realidad. Desea ver a Dios actuar salvando a los perdidos y edificando a los creyentes. Deja que su voz sea escuchada a través de su predicación. Su palabra es viva y eficaz. La nuestra no lo es. Es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y actividades atractivos que sustituyen la predicación de la palabra. Y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación para compartir nuestras propias opiniones en vez de ser instrumento para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados o convertidos, traídos a la fe y añadidos a la iglesia. 1 Corintios 1:21, Santiago 1:18. Y es por medio de esa misma palabra que los creyentes son santificados y llevados a la madurez espiritual. Juan 17:17. ¿Ustedes recuerdan, amigo y hermano, que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo? Si de verdad lo creemos, entonces dejaremos que sea Él quien nos hable a nosotros. Y Dios sigue hablando hoy a través de su santa palabra escrita. Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Si quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Si usted dice ser un predicador de la palabra de Dios y cree que todo lo que Dios habló pertenece al pasado, entonces renuncie y dedíquese a otra cosa. No todas las palabras de Dios quedarán registradas en las Escrituras, sino únicamente aquellas que Él quería preservar para las generaciones futuras. De manera que cuando Dios dijo lo que está registrado en la Biblia, Él tenía dos auditorios en mente: la generación que estaba presente allí y las futuras generaciones. Predicamos porque creemos que lo que Dios quiere decirnos hoy nos lo dice a través de su palabra escrita, que es infalible, inerrante y suficiente. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo crees, permite que el texto bíblico hable, porque la Biblia es Dios predicando. La Biblia es Dios predicando y Él actúa por medio de su palabra. Piensa en los términos que la misma Biblia usa para referirse a sí mismo. Ella es como un martillo que parte los corazones de piedra. Jeremías 23:29. Como un fuego que quema la basura de nuestro interior. Jeremías 5:14. Como una espada aguda que traspasa nuestra conciencia. Hebreos 4:12. Como una lámpara que ilumina nuestro camino. Salmo 119:105. Como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Santiago 1:23. Como una semilla que produce el nuevo nacimiento. Lucas 8:11. 1 Pedro 1:23. Como la leche que sirve de alimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Como la miel que nos endulza. Salmo 19:10. La Biblia es todo eso y mucho más, porque es la palabra viva y eficaz del Dios vivo y todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que, mi amigo, mis hermanos, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:10-11. Dios ha hablado y Él continúa hablando a través de su palabra escrita. Estas dos convicciones deben atar nuestra conciencia como predicadores para resistir a la presión antisermónica de nuestra generación. Pero esas convicciones todavía no son suficientes para que sigamos predicando. Ahora debemos dar un paso más y afirmar que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz.
Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Exaltamos la Biblia porque queremos dar a Jesús su lugar de preeminencia sobre todo, y exaltamos la predicación de la Biblia porque en principio esta es la manera de darlo a conocer a Él, y Él es quien nos ha mandado a hacerlo. La predicación no está de moda. ¿Cómo, Henry? Sí, así mismo. Incluso tiene mala fama. Cuando algunos escuchan la palabra sermón, la imagen que viene a su mente es la de una madre que habla sin parar amonestando a su hija, hasta provocar que le diga aspereza. Por favor, mamá, deja de sermonearme. En el diccionario imaginario de tales personas, la palabra sermón es igual a charla interminable de contenido altamente recriminatorio, que por lo general produce como resultado sacar de quicio al que escucha. La prioridad de los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, en cierto modo, la historia de la predicación es casi tan antigua como la historia humana. Sabemos por la carta de Judas que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó contra los impíos de su generación, Judas 1, 14 al 15, y el apóstol Pedro se refiere a Noé en su segunda carta como pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5, pero es Moisés quien tiene el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio se describe con detalle en las Escrituras. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Oreb, le encomendó la tarea de volver a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud, hablando en su nombre. Por supuesto, de más estar decir que ese plan no estaba en la agenda de Moisés en esa etapa de su vida. Había pasado mucho tiempo desde que había salido huyendo del palacio de Faraón, obligado a vivir al estilo de vida cotidiano de cualquier pastor común y corriente en la tierra de Madián. Esos 40 años que vivió entre ovejas y sin poder conversar con alguien que compartiera su nivel intelectual, habían minado por completo la confianza de Moisés en sus capacidades naturales. Aunque Esteban lo describe en Hechos 7:22 como poderoso en sus palabras y obra, Moisés estaba convencido de que su oportunidad para hacerse el héroe había quedado enterrado en Egipto el día que salió huyendo de la ira de Faraón. Éxodo 4, 10 al 13 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Oigan eso, mis hermanos. Moisés entró en pánico por la naturaleza de la tarea que se le estaba encomendado. Pero Dios le hizo ver que si él hizo la boca, también puede ponerla a funcionar correctamente. Sin embargo, Moisés siguió rehusando su responsabilidad hasta que Dios lo reprendió con dureza por su falta de fe. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Es necesario resaltar la estrategia de Dios para la tremenda empresa que estaba poniendo sobre los hombros de Moisés y de Aarón. Ellos no tenían encomendado formular células secretas de insurgencia para rebelarse contra Faraón, y mucho menos intentar lograr un acuerdo bilateral que fuera satisfactorio para ambas partes. Ellos no fueron enviados a Egipto como revolucionarios ni como negociadores, sino como heraldos del Dios Altísimo. Más adelante, en Éxodo 7:1, el Señor le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés tenía autoridad sobre Faraón porque el Dios del cielo le había encomendado la tarea de hablar en su nombre. El papel de Aarón en esa estrategia era transmitir el mensaje divino tal como se le había revelado a Moisés directamente. Aunque Dios mismo reconoce que Aarón hablaba bien, su capacidad de oratoria no le daba derecho a transmitir al pueblo su propio mensaje ni a retocar las palabras de Dios recibidas por medio de Moisés. Aarón era simplemente un portavoz. Éxodo 7:1 es importante
porque nos revela la naturaleza de la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Su función primordial no era predecir el futuro, sino transmitir fielmente el mensaje de Dios al pueblo. Más de 3.800 veces aparece en el Antiguo Testamento la frase "vino palabra de Jehová" o alguna similar asociada con el ministerio profético. Ellos eran los predicadores de su generación que llamaban al pueblo a volverse de sus pecados a Dios para que no cosecharan las consecuencias de su rebeldía. De esta manera, mis hermanos, la predicación jugó un papel de suma importancia en el antiguo pacto. Los profetas comunicaban al pueblo las palabras de Dios en el nombre de Dios, y esa metodología no cambió en el nuevo pacto. El ministerio de Juan el Bautista sirve de transición entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Él fue la voz del que clama en el desierto. De modo, el ministerio principal de Juan no era el bautismo, sino la predicación. El bautismo era un símbolo visible de que su predicación había sido recibida. La Biblia dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Juan debía proclamar como un heraldo las verdades del Mesías. El Señor hizo muchas cosas extraordinarias durante su ministerio. Echó fuera demonios, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, caminó sobre las aguas, calmó el mar tempestuoso. En 2 ocasiones alimentó a un gran número de personas con unos pocos panes y unos peces. Pero cuando Marcos quiere resumir el corazón de su ministerio en Galilea, simplemente nos dice que predicaba el evangelio del reino. Marcos 1:14. En conclusión, ¿qué es predicar, mis hermanos? ¿Qué es predicar? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. 2 Timoteo 4, versos 1 y 2. Fue por los oídos que perdimos el paraíso. Cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. ¿Existe alguna diferencia entre un ensayo y un sermón? ¿O entre un sermón leído desde el púlpito y un mensaje que se entrega en una comunicación directa entre el predicador y el auditorio? ¿Hay alguna diferencia entre dar una clase sabática, impartir una cátedra o predicar expositivamente las Escrituras? Soy predicador y quiero estar seguro de que lo que estoy haciendo en el púlpito es lo que Dios me ha llamado a hacer. Al mismo tiempo, soy un creyente que necesita ser edificado a través de la predicación. En ese sentido, he sido muy bendecido escuchando a otros predicadores. A veces es difícil saber si el hombre detrás del púlpito estaba predicando o simplemente dando una charla de contenido bíblico. Predicar es un proceso vivo que involucra a Dios, al predicador y a la congregación. Y ninguna definición puede pretender maniatar esa dinámica. ¿Cuál es el medio que usamos para comunicar la verdad de Dios revelada en su palabra? Escuchar a un predicador exponiendo la palabra es una experiencia distinta a ver un videoclip, una obra de teatro o incluso leer un libro con un folleto. Con esto no pretendo minimizar la importancia de la página impresa. Creo de todo corazón que los libros son un instrumento poderoso para propagar la verdad y combatir el error. La Reforma Protestante le debe muchísimo a la imprenta, pero aún así la proclamación oral sigue siendo el medio por excelencia que Dios usa para salvar las almas y fortalecer la fe de los creyentes. De miles y miles de personas que pueden dar testimonio de que se convirtieron a través de la predicación de la palabra de Dios, encontraremos miles de personas convertidos, también convertidos por la página impresa. Fue por los oídos que perdimos el paraíso cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra de Dios predicada, que alcanzamos el cielo. Si la Biblia enfatiza la necesidad de oír, es porque presupone que sus siervos cumplirán el mandato que se le ha dado de predicar la palabra.
Hablamos de parte de Dios y delante de Dios, según Corintios 17. La predicación humilla y persuade. De esa manera, la predicación de la palabra no surge en los tiempos bíblicos por el atraso tecnológico de aquellos días, sino por ser el medio más apropiado para comunicar la naturaleza del mensaje. El Rey soberano del universo, que tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas, nos encargó transmitir sus decretos. Esa es la señal que los predicadores envían a los hombres cuando se colocan detrás del púlpito para proclamar a viva voz la palabra de Dios. Somos mensajeros del Dios Altísimo, no sus negociadores. La predicación es el formato más idóneo para mostrar la realidad de que el hombre no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones, sino que necesita más bien humillarse ante la voz de Dios. ¿Es nuestra argumentación lo que va a vencer la obstinación de los perdidos y va a traerlos al arrepentimiento y a la fe? Por supuesto que no. Solo Dios puede hacerlo, pero Él obra tomando en cuenta la manera como Él mismo nos creó. El entendimiento debe ser iluminado por la presentación clara y persuasiva de la verdad para que seamos movidos a abrazar a Cristo por la fe. Romanos 6:17. Los ministros tocan a la puerta de los corazones de los hombres y el Espíritu viene con una llave y abre la puerta. Debemos proclamar a viva voz la palabra de Dios, pero debemos hacerlo de cierta manera para que sea la verdad predicada. Recuerda que el medio sí afecta el mensaje. No basta con que el contenido sea bíblico. La predicación bíblica posee su propio formato que deriva de nuestra vocación como heraldos y embajadores del Dios Altísimo. Pero también tenemos que predicar con autoridad. El más grande predicador de toda la historia fue sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo. Son muchos los aspectos que podamos resaltar de la predicación de Jesús, pero el que Mateo señala en su evangelio es que él predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. Los escribas tenían una autoridad de segunda mano, basada en las enseñanzas de otros rabinos o de otros escribas a los que citaban todo el tiempo. Pero Jesús era un maestro diferente. Él hablaba con la plena convicción de que sus palabras eran las palabras de Dios mismo. Oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. Pero yo os digo. Mateo 5:21-22. En otras palabras, esto es lo que los rabinos le han enseñado hasta ahora. Pero yo le traigo la interpretación correcta de las Escrituras, la única que tiene validez. Eso es hablar con autoridad. Y aunque el Señor posee una autoridad intrínseca que no comparte con nadie, al proclamar con fidelidad su palabra, los ministros, los predicadores, los laicos, debemos hacerlo con la conciencia de que poseemos una autoridad delegada por Él mismo. Es una autoridad delegada, pero sigue siendo autoridad. Escribiendo a Tito, Pablo le ordena exhortar y reprender con toda autoridad. Tito 2:15. Y debemos notar cuáles son las cosas que Tito estaba llamado a enseñar de ese modo. Que las mujeres se sujeten a sus maridos, que sean cuidadosas de su casa y que críen a sus hijos. Temas que muchos predicadores ni siquiera soñarían abordar. Y Tito debía predicarlo con autoridad. Ahora bien, en la actualidad hay muchos predicadores que no hablan de cierto tema porque lo amenazan, tienen miedo o que no lo inviten más. Ahora bien, no debemos confundir la autoridad con el autoritarismo. Algunos predicadores se convierten en pequeños pontífices, dictadores espirituales que hacen del púlpito un trono, de la iglesia su reino y de la Biblia una herramienta de manipulación. Eso es lo que ocurre inevitablemente cuando el predicador deja a un lado el verdadero significado del texto bíblico y lo usa más bien como una excusa para imponer sus propias opiniones. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Al exponerla fielmente, nos colocamos bajo su autoridad y por lo tanto podemos proclamarla con autoridad. Al apartarnos de las Escrituras, nos estamos enseñoreando sobre la gente y cayendo en el autoritarismo. Aunque somos pecadores salvados por gracia, cuando nos colocamos detrás del púlpito, lo hacemos en calidad de embajadores y debemos honrar nuestra investidura.
comenzar a predicar pidiendo excusa porque no pudimos prepararnos de manera adecuada, o tratando de ganar la simpatía del auditorio diciéndole que somos inexpertos y cosas por el estilo, es una de las peores formas de introducir un mensaje de la palabra de Dios. Si fuiste llamado a predicar de parte de Dios y delante de Dios, sería totalmente contradictorio y contraproducente que lo hiciéramos sin autoridad. Si a través de una exégesis cuidadosa y meticulosa estás seguro de que eso es lo que enseña la palabra de Dios, entonces predícala con autoridad. De más está decir que esa autoridad delegada se fortalece o debilita en proporción al compromiso que los demás puedan percibir en nuestras propias vidas de obediencia a la palabra que predicamos. De ahí la exhortación de Pedro a los ancianos de la iglesia a que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Primera de Pedro 5, versos 2 y 3. Predica con denuedo. Si hay un elemento distintivo en la predicación apostólica, es que predicaban con denuedo. Hechos 2, 22 al 23, 36, Hechos 3, 13 al 15. La palabra griega que nuestra versión traduce como denuedo es paresia. Paresia, que significa literalmente osadía, confianza, sin miedo, con valor. En el griego clásico, esta palabra se usaba para referirse al derecho que tenían los ciudadanos libres de hablar franca y abiertamente. Cuando se usa en el libro de los Hechos en relación con la predicación, es para señalar el valor, oigan, y la osadía de los discípulos al anunciar el evangelio a pesar de la oposición. Hay verdades de las escrituras que la gente no quiere oír, así como hay personas que manifiestan una abierta hostilidad hacia todo lo que tiene que ver con el evangelio, según Timoteo 4, 1 al 4. Por lo tanto, un predicador que no posee denuedo no podrá ser fiel en anunciar todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. El predicador que fue atrapado por la verdad de Dios revelada en su palabra no cerrará su boca para hablar lo que debe hablar. 1 Tesalonicenses 2, 2 al 4. Ni siquiera nuestras propias debilidades y pecados, que muchas veces quedan al descubierto cuando estudiamos la palabra, deben movernos a predicar con timidez. El apóstol Pedro es un buen modelo a seguir en ese sentido. Un hombre cojo es sanado milagrosamente en el nombre de Jesús y se aglutina tanta gente en el pórtico del templo de Salomón que Pedro aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio con todo denuedo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3, versos 14 y 15. ¿Has escuchado la acusación de Pedro, hermano? ¿Acaso olvidó que unos 40 días antes él también había negado al Señor Jesucristo? ¿Cómo puede atreverse ahora a poner el dedo acusador sobre estos judíos y decirle que ellos habían negado al santo y al justo? Pedro había negado a Cristo, pero también había llorado amargamente por su traición y había sido restaurado por el mismo Cristo al que había traicionado. Juan 21, 15 al 17. De modo que ahora puede dirigir esta acusación a sus conciencias, porque eso era lo que ellos necesitaban oír. ¿Dudaremos en aplicar el evangelio por nuestra indignidad? ¿Predicaremos más suavemente por miedo a lo que nos consideran arrogantes o más santos que el resto? ¿No es este orgullo con una máscara de humildad? Mientras predicamos, solo una cosa importa: que el mensaje de salvación sea transmitido a aquellos que nos escuchan. Debemos examinar nuestros propios corazones. Debemos sentir profundamente el dolor de nuestro pecado. Pero el lugar para esto es en lo secreto, no en el púlpito. El arrepentimiento profundo y la humillación del alma, si son genuinos, nos harán mansos y humildes. Nuestra actitud mostrará evidentemente si nos estamos poniendo a nosotros mismos en un pedestal o no. Pero es un trágico error predicar tímidamente porque somos imperfectos. Cristo, nuestro tema, es perfecto. Proclamémoslo sin restricción. Un predicador dubitativo, es decir, que implica o denota duda,
que denota perplejo, indeciso, confuso, titubeante, vacilante, no es un predicador humilde, es un hombre sin convicción. Hoy estamos padeciendo de una humildad traspuesta. La modestia se ha trasladado a la esfera de la ambición para sentarse en la de la convicción, donde nunca debería estar. Un hombre debería dudar de sí mismo y no de la verdad, pero esto se ha invertido. Estamos en vía de producir una raza de hombres demasiado modestos mentalmente para creer en la tabla de multiplicar. Siempre hemos de ser humildes, pero jamás debemos mostrarnos inseguros o tratar de excusarnos cuando se trata de presentar el Evangelio. Por eso nuestra predicación debe dirigirse al intelecto de nuestros oyentes. Ellos, nuestros oyentes, señores, deben entender la verdad que predicamos, y para que eso tenemos que presentarle el mensaje de una forma lógica y ordenada, con ideas coherentes y comprensibles. Basta leer las cartas del Nuevo Testamento para encontrar buenos modelos de ese tipo de exposición. Un sermón debe ser coherente para que pueda ser entendido y asimilado, pero la predicación es mucho más que lógica. Es la entrega apasionada de un mensaje divino. Si entregamos el mensaje de una forma incoherente, difícilmente será entendido y por lo tanto será de poco beneficio. Pero si lo que entregamos sin pasión, sin fuego, nuestros oyentes tendrán razones para preguntarse si lo que estamos diciendo es verdad o si estamos siendo sinceros. La predicación debe tener luz y calor. Ambos elementos son necesarios si vamos a hacerle un bien a las almas. Debemos dar luz al entendimiento y por medio del entendimiento calentar el corazón. La luz sin el calor no afecta a nadie y el calor sin la luz no tiene valor permanente. La pasión no radica en la personalidad, sino en la convicción de la mente y el favor del corazón. Creo que el apóstol Juan toca este punto de manera incidental en 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El contenido del mensaje apostólico no era mera información, sino una vivencia personal con una persona extraordinaria. Ellos habían visto y oído al Señor Jesús durante más de 3 años. Se habían saturado de Él y de sus palabras, y eso transformó sus vidas y su ministerio. La pasión surge de un hombre alcanzado por el pasaje, quebrantado por la cruz, airado por su pecado, eufórico por la gracia, abandonado al Evangelio, impulsado por su llamamiento y entregado con desespero por los suyos. Si lo que está predicando no te subyuga y no produce un efecto en tu propia vida cristiana, ¿cómo podrás predicarlo con pasión? Todos tenemos una lucha para obedecer a Dios, pero ¿estás luchando? ¿Está tomando en serio su palabra? Porque si no es así, tu predicación carecerá de una pasión genuina. Y si no hay pasión, no hay predicación. Una predicación que carece de pasión es una mentira. Predicador apagado es una contradicción de términos. Si es apagado, no es predicador. Con el grandioso tema y mensaje de la Biblia, es imposible ser apagado. Si bien es cierto que el más grande crimen que puede cometer un predicador es predicar herejía, el crimen que le sigue en la lista es hacer que la fe carezca aburrida. Predica con urgencia. La predicación no es un fin en sí mismo. No tiene como meta que la gente opine que fue un hermoso discurso o que fue una buena exposición bíblica. Tampoco es mero traspaso de información. Estamos tratando de persuadir a los hombres y no sabemos por cuánto tiempo más tendremos la oportunidad de hacerlo. La gente no abandonará sus deleites por la petición adormilada de uno que no parece hablar en serio ni dar importancia a los resultados. Ningún predicador puede mantener la atención de la gente a menos que sienta el tema, ni tampoco la puede mantener por mucho tiempo a menos que lo sienta profundamente. Si hay de hacer solemne a otro, el mismo debe ser solemne, debe tener comunión con las verdades que proclama, debe predicar como si estuviera bajo la mirada de Dios y como que su propia alma estuviera atada a las almas de aquellos que le escuchan. Debe predicar como que si estuviera a la vista de la cruz, escuchando los quejidos del poderoso, sufriente Salvador del Calvario, como que si el juicio estuviera terminando y los libros fueron abiertos, como que si la sentencia
que decide los destinos de los hombres estuvieran a punto de dictarse, como que se hubiera estado mirando dentro del pozo de desesperación, así como descorriendo el velo y echando una mirada a la gloria inefable. Tenemos un mensaje urgente que comunicar, el más urgente de todos, y no sabemos por cuánto tiempo más tendremos la oportunidad de comunicarlo, y nuestros oyentes deben de escucharlo. ¿Qué es entonces predicar? Es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras por medio de una exégesis cuidadosa, transmitida con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y cualificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios en Cristo, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. La predicación es proclamación, no puede ser menos que eso, pero es mucho más que eso. Se trata de un monólogo, pero no es un mero discurso, señores. Contiene enseñanza, pero es más que una cátedra, una clase de charla bíblica. Intenta ser persuasiva, pero nunca manipuladora. Es una forma muy particular de comunicación que involucra todo nuestro ser mientras hablamos a los hombres delante de Dios y de parte de Dios. Por ejemplo, usted abre su Biblia en Isaías 45:22, que dice: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Usted puede iniciar a exponer el texto diciendo: mis queridos amigos y hermanos, este es en verdad un texto muy simple. Dice: mirad a mí. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero entonces el texto dice: mirad a mí. Muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontraréis consuelo en vosotros mismos. El texto dice: mirad a mí. Luego usted puede seguir diciendo: mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado de una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh pobres pecadores, mirad a mí. Oh pobres pecadores, mirad a mí. Usted puede mirar a un joven que esté sentado en su auditorio y decirle: joven, mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo. Mirad a Jesucristo. No tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. De inmediato vi en el camino de la salvación, ese joven puede decir: wow, qué tremendo tema. Tan poseído estaba él sobre la idea de mirar a mí y se salve todos los términos de la tierra, que la palabra mirar le fue encantadora a ese auditorio. Todos los que estaban presentes aquella mañana escucharon una poderosa exposición de la palabra. A esto nos referimos cuando hablamos de predicación. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.